Y quiero hablar con quien es gerontólogo, el doctor Diego Bernardini, matrícula nacional 94.447 sobre el tema. Diego, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en el LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto, gracias por el llamado. Por favor, gracias por atenderme. ¿Cómo lo trata el calor y la pandemia y toda la historia? Bueno, la pandemia no creo que muy diferente al resto ni del país, te diría, del mundo, ¿no? Ujú. Porque es una época muy particular la que estamos viviendo, así que bueno, con mucho cuidado, con medidas que no solo cuiden a uno, sino que cuiden a la comunidad y al grupo familiar. Le quiero preguntar como gerontólogo, y ya nos vamos a meter en el tema de esta publicación oficial del PAMI, ¿qué mirada tiene en referencia a, y aparte de lo que pasa en su consultorio, con el tema vacunas, con el tema cuidados, análisis postergados, con las personas que ya tienen más de 60 años? Bueno, esto es un tema muy dramático, porque hoy prácticamente el foco de todos los sistemas y servicios de salud están colocados en la atención de la contingencia del COVID-19, por lo cual realmente es muy difícil poder explicarle a pacientes que ya tienen un diagnóstico establecido, que están haciendo tratamiento, o en mi caso que trabajo con personas mayores que están sujetas a tratamientos de rehabilitación, de estímulo cognitivo, sobre todo los pacientes con deterioro, ¿no? Que todo esto ha sufrido, digamos, una interrupción, se ha visto claramente un retroceso muy importante en personas mayores con este tipo de compromisos, pero también sabemos hoy por datos que todo lo que tiene que ver con consultas cardiovasculares, neurológicas, oncológicas, han disminuido prácticamente al 50%. Entonces esto es otra de las curvas de las cuales no se habla en relación a la gestión de la pandemia y que va a haber que atender porque además ya se están viendo las consecuencias. Diego, yendo a lo estrictamente sexual, ¿existe mucho tabú sexual después de cierta edad, entrando o pasando los 60? Eso es... hay gente que, por ejemplo, se separa, bueno, no importa la edad, quizás gente más grande o gente que se vuelve a enamorar y encuentra una plenitud en el amor, incluso lo sexual, después de los 60, los 70, incluso a los 80. Sí, claramente. A ver, lo primero es considerar que en todas las sociedades hay temas de los cuales no se habla, ¿no? La erótica, la sexualidad y particularmente en el caso de lo que significa la segunda mitad de la vida es uno de esos temas, ¿no? Porque parecería ser que así como la sociedad decide jubilarnos a determinada edad, que pueden ser los 60, 60 y pico de años, algo que tiene que ver con un rol, llamémosle, laboral, profesional, de ocupación, parecería ser que se traslada a todos los ámbitos de nuestras vidas, y entre ellos claramente la erótica y la sexualidad. La erótica y la sexualidad en las personas no desaparece, lo que desaparece habitualmente son las oportunidades. ¿Por qué? Bueno, por esto que hablamos, razones culturales, razones sociales, también razones económicas, razones estéticas, donde en general está todo centrado en lo que yo considero es una sobrevaloración de la belleza física como tal, de la juventud, y en realidad, como decía, no es que desaparecen las oportunidades, pero hoy las investigaciones nos muestran que se disfruta más, aunque se practique menos, y se disfruta en calidad, no solo por la cantidad de veces que podamos hacerlo. Claro, y acá, hablando de cantidades y calidades, hay que hablar de la sexualidad no solamente como lo vincular con el coito de penetración, darle una mirada un poco más global, también en ciertas edades, ¿coincide? Sí, por supuesto. A ver, tenemos que pensar que eh, después de los 50, de los 60, de los 70 años, en general el encuentro sexual tiene dos razones fundamentales, que son la emoción y la comunicación, el diálogo. Y dentro de eso también hay que reconocer que así como cambia nuestro color de cabello, como cambian nuestros gustos, como cambia nuestra alimentación, también cambia nuestra sexualidad. Entonces, todo eso debería ser visto de alguna manera como ganancia. ¿Quiénes lo ven más como ganancias? Las mujeres, porque la sexualidad del hombre y de la mujer tiene curvas de intensidad diferentes, tiene tiempos distintos. En el hombre claramente hay un enlentecimiento, por llamarlo así, que claramente favorece
a la mujer, ¿no? Entonces, contestando esto que usted me está preguntando, sí, claramente es una, llamémosle, es una variedad, es una diversidad que caracteriza a las personas mayores, porque usted fíjese que a medida que crecemos, cada vez es más difícil encontrar dos personas iguales, ¿no? Entonces, prácticamente estamos hablando de que es ganancia y así, ojo, así nos están mostrando los estudios. Y en estos, Cuando se sí. investiga, Adelante, adelante. y particularmente en las mujeres, se ve que el grado de satisfacción es mucho mayor. Y en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde todo cambió para transformarse, no sé si para siempre, pero sí para transformarse, y donde mucha gente tiene otras miradas y también otras prioridades, cada uno lo tomará desde su punto de vista, desde el punto de vista sexual y vincular, y también desde la mirada de cómo seguir encarando una relación o qué espera otro del otro de una relación, tiene que ver estrictamente con lo sexual y también se ha transformado esa vinculación, digo, hasta desde el punto de vista de la confianza. Sí, claramente. Hoy, por ejemplo, ya empieza a haber también estudios de qué es lo que ha pasado dentro de las parejas ¿Qué pasó? ¿Qué dicen esos en esta estudios? situación de confinamiento. Bueno, por ejemplo, las tasas de divorcio en países como Estados Unidos, como en China, han crecido cerca del 34-35%. Se ha visto que, por ejemplo, también una de cada tres parejas manifiesta que durante el encierro se produjeron daños que son irreparables, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy interesante ver cómo estos daños o estas separaciones son menos frecuentes en aquellas parejas que llevan más tiempo de casados. O sea, las parejas más recientes, más nuevitas, por así decirlo, son las que han sufrido mucho más el impacto de las parejas. Y por supuesto, esto también podríamos trasladarlo a aspectos como vinculados al tema del embarazo. En Estados Unidos se estima que va a haber 300.000, aproximadamente 300.000 nacimientos menos. Estamos un poco esperando a ver qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en países como India, como Indonesia, donde la presencia del Estado, desde el punto de vista de la provisión de métodos de planificación familiar, métodos anticonceptivos, se ha visto interrumpida, como hablábamos al inicio, ¿no? Como otros tratamientos, y bueno, ahí es de esperar que, por ejemplo, al contrario, los nacimientos suban. Y en Europa, por ejemplo, también se hizo un estudio en parejas, en mujeres fundamentalmente, que están en parejas entre los 18 y los 35 años, países como Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido, que han manifestado claramente que decidieron postergar los planes de maternidad. Así que esto es algo que claramente nos está impactando en muchos aspectos de nuestra vida. Seguro. Mensaje final para aquellas personas que están escuchando, que tienen, bueno, este programa, gracias a Dios, lo escuchan. Hay una variedad de edades muy, pero muy importante, preferentemente gente de arriba de 35, 40 años, pero desde lo vincular, desde las personas de más de 60, desde el punto de vista sexual, médico, psicológico, ¿qué mensaje le deja, doctor? El mensaje es que, primero de todo, esta situación que estamos viviendo va a pasar en algún momento. O sea, no vamos a vivir el resto de nuestras vidas encerrados, en confinamiento, con temor, con miedo, con miedo a vincularnos, ¿no? A vincularnos hacia el otro, porque hay personas que están en pareja y hay otras que no lo están y han visto claramente muy transformada o muy modificada su habitualidad del vínculo, por llamarlo así. Esto también lo hemos visto con el crecimiento de lo que son las distintas formas de vínculo sexual a través de las pantallas o de aplicaciones. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que es muy interesante entender que nunca en la historia ha habido tanto interés por hablar de estos temas, tan, llamémosle, abiertamente. Esto es algo que, más allá de que uno sea médico de familia y que se especialice en personas mayores, esto sale en el consultorio. Por otro lado, hay que entender que el deseo, el placer, las formas de desear, las formas de placer, no tienen jubilación, no hay caducidad para esto. Y hay muchas formas. Y les doy un ejemplo, porque realmente la forma en la cual se gestiona el paso del tiempo es muy diferente entre el hombre y la mujer. En el caso de la mujer, donde la masturbación, por ejemplo, está tan, entre comillas, en forma de tabú o tan mal vista, ya se está viendo que, por ejemplo, juguetes sexuales se empiezan a vender en otros países en las góndolas de las farmacias como parte del bienestar, de la calidad de vida. Uno, si se pone a hablar
con las mujeres de estos temas tan íntimos, resulta que entre ellas se hacen estos regalos. Es muy interesante lo que está ocurriendo y esto tiene que ver con cómo esa mujer gestiona un placer que para los hombres está mucho más limitado porque parecería ser que si no hay erección los hombres no servimos para nada. Por suerte tenemos la ventaja de ayudas farmacológicas que hace un tiempo atrás no existían, pero vuelvo con esto. Qué lapidario que estuvo, doctor. Estuvo lapidario, estuvo duro, ¿eh? Bueno, justamente no, hablando de erección, estuvo duro con la palabra. Mire, yo le voy a contar una anécdota muy breve que me ocurrió un fuego alguien sabe hacer, un asado, qué sé yo. Claro. En una residencia. Sí. Yo estaba teniendo diálogos con distintas personas mayores para lo que fue mi primer libro de vuelta, que es una selección de diálogos. Y una de esas personas con las que hablé era un hombre de cerca de 90 años que estaba en silla de ruedas en esta residencia y que él tenía su novia allí dentro. Entonces en un momento le pregunté con toda confianza, le digo, a ver, por favor, ¿cómo es? O sea, ¿cómo hace usted? ¿Saben lo que me contestó? Me dice, mira, Diego, mientras tenga una lengua y sepa utilizarla, maravilloso, el poder de la síntesis. Tal cual. Entonces, el punto es ese. Yo creo que tenemos que entender que hay mucha diversidad de gustos, de colores, de placeres, y que esto tiene que ver con comunicación, con confianza, con paciencia y con respeto al otro o a la otra. Diego, me encantó la charla. Gracias por atenderme, por darnos una vueltita por tantos temas diversos y también que son muy actuales y que les pasa a la gente, que de este programa de esto hablamos, hablamos de lo que nos pasa y lo que le pasa a la gente y se lo podemos contar. Un abrazo a la distancia. Gracias, Sebastián. Hasta pronto. Que sigan muy bien y gracias por el llamado.